Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Continuamos caminando en la verdad. Es 1 de junio e iniciamos la lectura del libro de Esdras. Esdras es el libro 15 de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Se escribió entre los años 457 al 444 a.C. Este libro lleva el nombre de su probable autor Esdras, que significa al que Dios ayuda. Después que el imperio babilónico fuera derrocado por el imperio persa, Esdras fue el encargado de un gran movimiento de reforma y avivamiento. Esto comenzó con oración, confesión y arrepentimiento, con lo cual restablecieron la identidad de los judíos y la separación de cónyuges no judíos, y sobre todo la edificación del templo, donde se adoraba al Dios de Israel antes del exilio en Jerusalén. Iniciamos la lectura en los capítulos 1 al 2. Los puntos sobresalientes son: decreto de Ciro para reconstruir el templo, lista de judíos que volvieron del cautiverio. Meditamos en el capítulo 1, los versos 2 y 3. Nos dice la palabra de Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. El Señor despertó el espíritu de Ciro, el famoso rey de Persia, e hizo que permitiera a los israelitas volver a Jerusalén y reconstruir el templo. La mayoría de la generación de israelitas no tenían deseo de dejar Babilonia, símbolo del sistema mundano, y tampoco tenían la visión de reconstruir el templo. La vieja ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, a 800 kilómetros de distancia. En efecto, estaban disfrutando los lujos, la libertad del imperio persa, lo que en la actualidad es la nación de Irán. Solo unos pocos, tocados por Dios, estaban dispuestos a realizar el peligroso viaje de 4 meses a pie y sacrificar todos los placeres sociales, materiales, y devolver con Zorobabel al lugar donde realmente podían adorar a Dios. La mayoría de creyentes hoy en día están envueltos y motivados por posesiones, placeres terrenales y todo tipo de distracciones que ofrece el sistema mundano para apartarlos de hacer la voluntad de su Salvador Jesucristo. Lamentablemente, el eterno Dios ha perdido el primer lugar en la vida de sus criaturas. Se han dejado engañar por las artimañas y mentiras luciferinas. Nos dice Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Son pocos los que buscan complacer al Señor por encima de todo. Espero que tú seas uno de ellos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Así como un israelita no podía cumplir la voluntad de Dios mientras se mantuviese en Babilonia, el creyente no puede complacer al Señor y experimentar satisfacción verdadera hasta que no rechace sus Babilonias que lo mantienen cautivo, y desee y anhele primero que el Espíritu Santo guíe su vida. Leemos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús nos ha dado una ordenanza que debemos cumplir urgentemente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2 y 14 al 16. Recuerda, cuando más obedecemos su palabra y hablamos de Cristo, más seremos como Él. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetdisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.